Gracias, Elisa. Bien, vamos a resolver entonces esa ecuación, pero primero vamos a recordar la estrategia de factorización. Primero aquí, si uno se da cuenta, hay varias x. Todos los términos tienen x, por tanto, un primer factor común podría ser x, factor de 6, y se baja el grado, ¿cierto? 6x cuadrado más 5x menos 4. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, tengo que factorizar esto que está acá, ¿cierto? Sí. Lo voy a escribir acá, 6x cuadrado más 5x menos 4. Cuando yo tengo, por ejemplo, un x cuadrado menos x menos 6, entonces cuando yo tengo algo así, ¿cierto? El último término indica la multiplicación de dos números, ¿cierto? Y el término central, el que acompaña en realidad a la x, va a ser la suma de ellos. Eso es claro para todos. Sí. Por lo tanto, yo busco qué números multiplicados dan menos 6 y sumados dan menos 1. ¿Cierto? Entonces, ahí justamente encontramos el menos 3 y el 2. ¿Por qué el menos 3? Porque el signo, ¿cierto? Este signo es negativo, ese. Por tanto, el menos 3 es el que gana y ahí inmediatamente nosotros podemos factorizar como x menos 3 por x más 2. Nosotros inmediatamente podemos factorizar. En cambio, cuando tenemos algo así, tenemos varias opciones. La primera opción es factorizar a través de la completación de cuadrados o factorizar a través de la estrategia de agrupación. Entonces yo les mostré la otra vez, ¿cierto? Una especie de factorización que es muy similar a esta, pero yo no busco, como lo busco en ella, los números que multiplicados dan menos 6, sino que hago un tratamiento especial, ¿cierto? Tomo el primer y el último término, este 6 por menos, el 6 y el menos 4 y los multiplico. Multiplico el 6 por el menos 4. Eso es menos 24. Y ahora me vuelvo a preguntar así como lo hago en esta parte de acá. Y lo pregunto y me queda, ¿qué número multiplicado da menos 24 y sumado da 5? ¿Qué número 8 multiplicado? por menos 3. Ya, 8 por menos 3. ¿Por qué 8 por menos 3? Porque justamente el 8 debiese quedar positivo, ¿cierto? Y el 5, porque el 5 está positivo, entonces 8 menos 3 justamente es 5. Entonces, la primera acción que yo hago para factorizar eso es multiplicar los extremos. Luego de multiplicar los extremos, encuentro los números, 8 y menos 3. ¿Para qué me sirven esos números? Para descomponer ese término central. Por lo tanto, esto lo vuelvo a escribir 6x cuadrado, pero ahora utilizo el 8 y el menos 3. Lo puedo hacer por afinidad, por ejemplo, el 8 tiene más afinidad con el 4 y el 3 tiene más afinidad con el 6. Entonces yo podría escribir menos 3x más 8x menos 4. Y el menos 3x más 8x no alteró el 5x, sigue siendo 5x. ¿Sí? Hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna duda de lo que estoy haciendo? No, yo no por mi parte. Gracias. ¿Los demás? Es súper importante, chiquillos, que ustedes factoricen bien porque lo van a utilizar mucho en el tema de la guía 5 de desigualdades. Bien. Luego de que hago ese arreglo, por así llamarlo, me queda la chance de poder factorizar por agrupación ellos y ellos. Entonces factorizo por agrupación. El 6x cuadrado menos el 3x tiene factor común 3x.
factor común de 2x, porque 2 por 3 son 6, x por x cuadrado, menos 1, ¿cierto? Y acá tengo la chance de factorizar por 2, factor de, perdón, por 4, ¿cierto? Y acá tengo el chance de factorizar por 4, factor de, aquí caben 2x menos 1. Y así mágicamente aparece un nuevo factor común. Ese es un factor común y ese es otro factor común. Por lo tanto, aquí yo puedo factorizar por ese término que es común, 2x menos 1. ¿Factor común de qué cosa? De lo que me queda afuera. En este caso el 3x más 4. Y así lo pude factorizar completamente. ¿Alguna duda de cómo realicé la factorización? Yo un poco, profe. ¿Cuál es la Como duda, que Geraldine? me perdí igual con ese No, 24. O sea, siempre es necesario que se multiplique ese 6 con el 4, el primero y es el que no último término. necesariamente, sí, no necesariamente va a ser un 6 siempre. No, pues Puede ser obviamente cualquier que otro no. número. Pero en realidad, mira, esta técnica de acá, de este lado, ¿cierto? Nosotros la ocupamos cuando son términos que son x cuadrado más bx más c, ¿cachai? O sea, generalmente el a vale 1, el que acompaña al x cuadrado. Y esta estrategia es útil para cuando cuando hay un número acompañando al x cuadrado. ¿Cachai? Cuando el a es distinto de 1, bueno, tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1, ¿sí? Entonces, siempre esta técnica yo la utilizo cuando el a es distinto de 1. Y esta técnica de la derecha la utilizo cuando cuando el que acompaña a la x, este es el a, cuando el a es igual a 1. ¿Me explico bien, Geraldine, o no? Sí, profe, gracias. Vale, entonces es eso. Tienes que usarlo siempre cuando esté en esas situaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que hacemos? Lo que hacemos al multiplicar los extremos es conseguir este menos 24. Y luego, con el término central, aplicar la misma estrategia que yo uso ahí. ¿Cuál es la misma estrategia que yo uso ahí? Preguntarme qué número multiplicado dan menos 24, que es justamente el número que encontré, y sumados dan 5. Y ahí encontramos los términos, ¿cierto? Cuando encontramos los términos, descomponemos el 5x, que es el término central, se descompone, ¿cierto? Para luego de eso factorizar por agrupación y luego obtener lo que nos queda. Esa es la estrategia, ¿ya? Bueno, la estrategia va a estar ahí. Entonces acá nosotros factorizamos y esto ya está listo. X por 2x menos 1 por 3x más 4. Y eso tiene que ser igual a 0. Y ahora ya es simple, porque si tenemos un trinomio, por qué factorizar es la mejor chance para mí, en realidad? No sé, eso va a depender de cada uno también. ¿Por qué yo encuentro que es una buena chance para poder resolver una ecuación? Porque si tú tienes una multiplicación de dos o tres términos, ¿ya? Vamos a ponerle tres términos porque ahí justamente tenemos tres paréntesis. Si tú tienes que una multiplicación de ellos es cero, eso quiere decir que tenemos varias alternativas. Primero, si ellos fueran distintos de cero, entonces el a necesariamente tendría que ser igual a cero, para que la multiplicación me diera cero. Eso implica que el primer término x1 podría ser igual a cero, ¿cierto? La otra alternativa es que, por el contrario, ahora el a sea distinto de cero y el c también sea distinto de cero. Si eso ocurre, necesariamente el b tendría que ser igual a cero. Eso implica que en este caso el 2x menos 1 tendría que ser igual a cero. Esa sería la segunda chance y ahí estaríamos trabajando con el x2, ¿cierto? Y adivinen ustedes cuál sería la tercera chance. El 3x más 4 sería igual a 0.
el 3x más 4 sería igual a 0, claro, porque ahora estos dos, supongamos que esos dos son distintos de 0. Entonces el chance que me queda es que el c sea igual a 0. Por lo tanto, el 3x más 4 sería igual a 0. Y así transformamos una ecuación cúbica, gracias a la factorización, en tres ecuaciones lineales. Tenemos el primer valor, x vale 0. Ese es el x1. Después 2x2 va a ser igual a 1, ¿cierto? Un Entonces medio. x2 va a ser igual a 1/2. Y luego de eso tenemos la x3, ¿cierto? Que sería 3x3 igual a menos 4. Por tanto, el x3 sería igual a Menos menos, 4/3. sería menos 4/3. Bien. Entonces, fíjate, para resolver una ecuación no fue tanto lo que usamos para la ecuación, sino que la estrategia para factorizar es la que nos ayudó a poder resolver rápidamente una ecuación que en un principio se veía un poco difícil. ¿Alguna duda con respecto a esto, señores y señoras? Por mi ¿Alguien? parte, no. Gracias, Carla. ¿Los demás? ¿Los demás? No, profe. No, profe. Ya. Oye, díganme, por favor, ¿han ido a registrar su asistencia al aula virtual? Por favor, no olviden registrar autorregistrar su asistencia. Voy a ver al tiro cuántos han registrado su asistencia. Los voy a pillar al tiro aquí. 23. Hay algunos que no han podido, pero bueno, ellos me mandan un correíto, ¿cierto? Contándome que no pueden y ahí yo los considero. Ok. Entonces no hay dudas. Me parece excelente. Nos vamos a ir de lleno entonces al ítem 2. Que el ítem 2 yo creo que aquí es posible que haya alguna... Voy a hacer varias preguntas. Bueno, vamos analizando. El ítem 1 ya más o menos es claro. El ítem 2 lo vamos a trabajar ahora. El ítem 3, la fórmula. ¿Ustedes saben utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática o no? La de menos b más menos Sí, raíz. Ah, sí, yo sí. ya. ¿Y los demás saben usar saben usar No, la fórmula, ¿cierto? No mucho, profe. no, profe. Ya, vamos a hacer uno entonces usando la fórmula. De hecho, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos, ¿ya? Y lo vamos a usar usando la fórmula. Ah, no, porque ese es cúbico, la fórmula es para los cuadráticos. Vamos a utilizar uno cuadrático, ¿cierto? Para... Ya, si me dan un segundito. ¿Podría hacer uno con los decimales? Sí. Bueno, resolvemos la fórmula y que el ejercicio tenga decimales. ¿Te parece bien? Ok, esta es del ítem 3. Ok, ahí está. Bien, a ver, recitemos la poesía. X es igual, ¿a quién? A menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. El b cuadrado menos el 4ac se llama discriminante. Y todo esto dividido en 2a. Recordar a su vez que una ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c.
¿ya? De ahí es donde sale el A, el B y el C. Bien, aquí está con decimales. Yo inmediatamente si veo una fórmula que tenga decimales, por ejemplo, me centro en el mayor de los en el decimal más pequeño, en este caso el 0,02, que serían 2 centésimas. Acá hay un 3 décimos también, y hay un 20. Entonces la estrategia, ¿cierto? Para poder trabajar con números enteros y no le sea tan complicado a la compañera, sería multiplicar en este caso por el denominador mayor. ¿A qué me refiero con el denominador mayor? Esto es lo mismo que decir 2 partido en 100 por w cuadrado, menos, esto es lo mismo que decir 3 partido en 10 w igual 20. Entonces, si yo voy a multiplicar por el índice, por el denominador mayor, en este caso tendría que multiplicar por 100. Entonces ahí pondría 100 por, aquí pondría 100 por S, ¿cierto? Y el último 20 por 100. ¿Con qué fin? Con el fin de simplificar y llevar a una ecuación más simple. El 10 en el 100 cabe 10, eso sería menos 30W, igual a, aquí nos quedó grande, 2000. ¿Sí? ¿Y eso se puede simplificar? No, porque lo acabamos de simplificar. ¿Cachai? Porque si nosotros, por ejemplo, quisiéramos quitar ese 0 y ese 0, tendríamos que volver atrás. Pues. No, o ¿Cachai? por 2, para que quede más chica. Ya, también esa es otra alternativa. Podemos, después de que tenemos eso, podemos dividir la ecuación completa por 2. Buena observación, dígame. No, ya capté que multiplicó por 100 y eso, es que no entiendo, ¿multiplicó por 100 o pasó los números a fracción? ¿O Ambas. hizo las dos a la vez? Ambas. Porque algunos compañeros no ven que un 0,02 Es igual que un... es equivalente con 2 de 100. Sí, ¿Cachai? dependiendo de los O ceros que que, tenga. exactamente, o el 0,3 equivalente con 1 partido en 10, ¿cachai? Ya, profe, es Entonces, que no por captaba. eso lo transformé primero, gracias. Lo transformé primero y luego lo simplifiqué. Ya, profe, ok, ahora sí entendí. Ya. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Ya, la compañera nos dijo que podíamos, ¿cierto? Simplificar por 2 si es una buena estrategia y simplificamos por 2, entonces aquí pasamos a una ecuación. Transformamos la ecuación. De aquí llegamos acá. Pero estas son equivalentes. Son equivalentes. Son equivalentes. ¿Ya? Ellas son equivalentes. Entonces, en esta ecuación, en esta, en esa o en esa, debiésemos encontrar los mismos resultados. Bien, cuando tenemos esta ecuación la ordenamos de esta forma, ¿cierto? A x y eso lo colocamos igual a 0. Entonces esto me queda w cuadrado menos 15w Menos 1000. 1000 igual a 0. Bien. Luego de eso, pensamos en la fórmula. Para pensar en la fórmula tenemos que ver quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quién acompaña al w cuadrado? El 1. ¿Quién acompaña al B? Menos 15. ¿Quién acompaña al C? Menos 1000. Ahí voy a hacer un hincapié porque a muchos les pasa que colocan justamente ahí el término, por ejemplo, colocan 1w cuadrado, un 15w. Y cuando meten esto a la fórmula, lo meten con el w cuadrado, con el w. Entonces, cuando después les toca sacar la raíz, no saben cómo sacarla porque tienen una letra. Esta fórmula es para utilizar los coeficientes, no los términos, no las incógnitas, solamente los coeficientes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reemplazar W, va a ser igual a menos B, menos, pero B vale menos. Este es un error habitual.
es menos 15. ¿Vale? Más menos. ¿Por qué más menos? Porque va a salir positiva y van a salir dos soluciones, ¿cierto? ¿La raíz de quién? De b al B cuadrado cuadrado. menos 15 al cuadrado. En este caso, menos 15 al cuadrado, menos por A por C. Y esto va a estar dividido por 2 por 1. Bien. W, esto quedó como 15. Más o menos, ¿cuánto? ¿Cuánto es 15 al cuadrado? ¿Cuánto es 15 al cuadrado? Ya, pues deberían sabérselos. 225 o no? Gracias. Sí, 225. Más 4 por 1000, menos 4 por menos 1000 son más 4000, ¿no? Dividido 2. Muy bien. Voy a continuar ahí, aquí arribita. 225 más 4000 son 4025. 4225. Pregunta. ¿4225 tiene raíz exacta? ¿Alguien podría calcular la raíz de 4225? 65. Justo 265. Mira que tenemos suerte. Gracias. Bien. Entonces aquí vamos a poder tener dos chances, ¿cierto? W1 va a ser 15 más 65 dividido en 2. Y W2 va a ser 15 menos 65 dividido en 2. 15 más 65, 65, 70, 80. Y 80 dividido en 2, 40. Y W2, ¿cuánto es? 15 menos 65 serían menos 40. Y menos 40 dividido en 2 serían menos 20. Bien. Ahí usamos la fórmula, ¿cierto? Profe, 15 menos 65 es menos 50. Ops, tenés toda la razón. Entonces, gracias. Entonces ahí sería, ¿cierto? Menos 25. Bien. ¿Es un poco más claro ahora el uso de la fórmula, chiquillo? Chicos y chicas. Sí, profe. Pero no puedo decir, aprendí a usar la fórmula si es que realmente tú no la usas. Tienes que usarla. La única forma de saber si es que aprendiste a usar la fórmula es que la utilices y desarrolles ejercicios. Si no, no vas a poder darte cuenta. ¿Ya? Bien. Ahora, en la página siguiente vamos a resolver un problemita. Se los voy a proponer. ¿Ya? Y tiene que ver con lo que se llama completar el cuadrado. Entonces les voy a colocar, vamos a partir con este ejercicio.
Bien. Pregunta, ¿saben completar el cuadrado, no? Yo esa fórmula no me la sé, profe. Gracias. A mí me gusta esta estrategia de completar cuadrados, pero solamente un compañero respondió. Los demás, yo me imagino que entonces estarán caperusos, ¿cierto? Ya, poca pesca. Deben responder al chat por último si no quieren hablar, ¿ya? Digan. Muy bien. Entonces, la completación de cuadrados tiene que ver con el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio, voy a hacerlo acá, ¿cierto? Puede ser a más o menos b al cuadrado, y eso tiene una fórmula, a cuadrado más o menos, según corresponda, 2ab, ¿cierto? Más b cuadrado. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, un x cuadrado, si yo tengo un x cuadrado más 4x más 4, ¿cómo yo puedo identificar que esto es un cuadrado de binomio? Primero puedo identificarlo porque los extremos están al cuadrado, ¿cierto? Ese es lo primero. Primero, los extremos están al cuadrado. Y lo segundo es que si tú tienes el término 4x y lo divides en 2, vas a obtener 2x, ¿cierto? Y como obtienes 2x, ese 2x corresponde a cada uno de los elementos que están al cuadrado. Por ejemplo, el x va a estar ahí y el 2 va a estar ahí. Entonces, inmediatamente con esos dos datos yo sé, esto es x más 2 al cuadrado. ¿Me explico bien o no me explico bien, chiquillos? ¿Me explico bien o no? Por ejemplo, si tuviéramos otro x cuadrado más 14x más 49. Ese también es un cuadrado de binomio. Veamos lo primero. El primer dato es que el primer término está al cuadrado, el segundo término también está al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuál es lo segundo que tengo que visualizar? Tomar el término del centro, ¿cierto? En este caso el 14x. Dígame. Una compasión, o sea, de mi punto de vista, ¿qué materia estamos pasando aquí? Entender un poco la guía perdida, pero es que siento que son dos materias distintas, matemática aplicada y matemática. A ver, disculpe, no te escucho muy cercana, Carla, te escucho como lejos. Soy Karina, pero le estoy diciendo que son dos materias distintas, una diferente en acompañamiento de matemática y otra en matemática aplicada. No. ¿Por qué entonces estamos pasando esto? ¿Qué cosa? Completar cuadrado, la fórmula. Es como repaso. Lo que pasa es que mira, cuando nosotros pensamos en el acompañamiento en matemática, pensamos justamente en eso, en que el trabajo a veces es complejo para todos los estudiantes, por tanto nosotros trabajamos sobre lo que la profesora va haciendo. Sí, ¿Te obvio, fijas? pero profe, le soy sincera, ¿Sí? yo Por por favor. eso no había visto su clase, porque son dos profesores y los dos profesores tienen métodos distintos de trabajar. Usted tiene otro método de trabajar y la profe tiene otro. Entonces yo ahora, viendo su clase, me confundí totalmente, sin mentirle. Ya, entiendo.
¿Qué es lo que te confundió, Karina? Es que, por ejemplo, usted tiene un método de trabajar distinto al de la profe. Y además la materia en sí es distinta, o sea, no es distinta, pero usted hace cosas como más superficiales en vez de irse de lleno a intentar ayudarnos en la parte de resolver los ejercicios de matemática aplicada. ¿Tú te refieres, pero esos ejercicios, tú te refieres a los de las guías, Karina? No, no de la guía, pero tratar de enfocarnos en ese parámetro de las cosas. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho lo que estamos pasando ahora y me gustaría que usted, lo mismo que pasó la semana pasada, hizo unos ejercicios, pero de otra forma, enseñarnos, no sé, a aplicar la fórmula mejor o otra cosa, porque siento que esto me confunde más después de resolver los ejercicios de la prueba, o sea, de la guía, de verdad. Ya. No, Porque no esa te preocupes, Karina, yo te entiendo lo que tu planteamiento, ¿sí? Porque esa fórmula yo tengo la noción que las pasé como en segundo medio y con la profe no la hemos pasado, parece. No, no la hemos visto. Lo de completar cuadrados, por ejemplo, dices tú. No sé si mis compañeros, Carla parece que tiene el micrófono activado. ¿Tú te acuerdas, Carla, que la profe pasó esta fórmula? Yo sí tengo la fórmula, en una diapositiva salía y yo tengo la fórmula anotada, y incluso en unos ejercicios la he ocupado, solo que como que no la he pedido en específico, porque solo Cierto, he ocupado más factorizar. pero esa fórmula las pasamos a comienzo, ¿cierto? Si no me equivoco. Parece, están en una diapositiva, no sé si en la primera o en la segunda, pero yo sé que están porque las tengo. Ya. Karina, mira, en realidad lo que nosotros hacemos en rigor acá, porque esto fue un acuerdo en general de los acompañamientos, ya este es un programa, yo no sé si a ustedes le han presentado el CAP, pero estos son programas de acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento en matemática en este caso se va a dar de distintas formas a lo que se está dando en todos los distintos semestres, porque sabemos que estamos en una situación especial. Sí, Entonces, obvio. sí, dame un segundo. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo con los profesores? Era trabajar sobre lo que los profesores iban haciendo. En ese sentido, yo me coordino con la profesora y trabajamos, y yo al final yo estoy trabajando sobre las guías que ella tiene. ¿Te fijas? Es posible que vayamos un poco desfasados, pero justamente ese desfase se da porque no puedo ir a la par con ella de inmediato porque, por ejemplo, ella pasa la clase en una semana y yo no puedo ir al día siguiente a hacer inmediatamente el acompañamiento. Tiene que esperar y tienen que darle chance al estudiante para generar todo, justamente todo lo que tiene que ver con sus dudas, con respecto a su trabajo personal, ¿ya? En ese sentido, es que, fíjate, Carla, lo que yo estoy compartiendo en este momento, ¿cierto? En la guía 4. ¿Cachai? Esta guía al parecer la enviaron, ¿cierto? Por eso al comienzo indiqué que la idea era trabajar solamente los ejercicios puntuales que tuvieran dudas, para poder avanzar justamente a lo que es la guía 5, pero estamos trabajando y sacando ejercicios de aquí, de la guía 4. ¿Cachai? Entonces, si nos vamos al ítem 2, aquí el ítem 2 justamente habla de resolver ecuaciones cuadráticas completando cuadrados. Y eso es justamente lo que estábamos haciendo ahora. ¿Cachai? Estamos resolviendo un ejercicio de cada uno de estos tres primeros ítems. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con que en realidad estamos trabajando sobre lo que la profesora está haciendo, no? Por mi parte, sí. Karina. Sí, es que los dos trabajan de distinta manera, pero me voy a acostumbrar. Ya no importa. Ya no. Tenéis que ver la que más te acomode, pues si al final lo importante es llegar al resultado, creo Sí, yo creo que aquí la matemática, en general la matemática es acumulativa, ¿cachai? Y uno puede trabajar con diversos métodos y la idea siempre es llegar al puerto. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, yo no sé si la profesora habrá resuelto alguna completación de cuadrados con ustedes. Todavía no llegamos a resolver la guía 4, parece. Estamos Y no pasando. era- ¿Cómo, disculpa? Todavía no llegamos a resolver la guía 4, es que estamos pasando materia. No nos enfocamos tanto en la guía en este último tiempo. La profe estaba pasando materia más que nada. Porque lo que yo entendí, por ejemplo, en el grupo de ayer, que la profesora les pide que ustedes suban la guía y hasta no sé si ayer o hoy día tenían para subir la guía 4. Eso a mí me dice que la guía 4 ya debiesen haberla trabajado, ¿o no?
Se subió, Oh, pero yo, no la hemos Pone. hecho en clase. yo no sé si ahí estoy un poco perdido, ¿no? Profe, se supone, yo creo que como 10 del curso han hecho eso. Ya, de acuerdo. Sí, pues uno tiene que analizar las realidades en todo caso, Karina. En ese sentido, justamente, es que aquí estamos haciendo esto, po, ¿cachai? Por ejemplo, yo no sé si tú, Karina, trabajas con ha factorizado alguna vez completando cuadrados. Mm, sí, pero hace tiempo. Hace tiempo en el curso, Hace tiempo en media, más que nada se practicaba más a fondo eso y ahora es como muy superficial practicarlo. Por eso quizás me confundo cuando en la mañana veo inecuaciones y ahora con usted estoy resolviendo la guía 4. Es como, ¡pum!, un golpe. sí, pues ya, te entiendo. Entonces, a ver, ¿qué podremos hacer para resolver esta situación? Porque ustedes ya están viendo inecuaciones, como dices tú, por tanto, yo vi que la profesora le había subido esta guía, la guía 5, Ujú. ¿cierto? Entonces, si están trabajando ecuaciones, están resolviendo cosas de estas. Pero igual, en ese caso tiene razón estar haciendo la 4 porque de qué nos sirve ir adelantando y pasando guía si a las finales la guía no la estamos resolviendo y la resolvemos aparte de lo que podemos entender y comprender. Sí, pues, exactamente esa es la mirada que yo le doy a esto y por eso vamos resolviendo algo atrás, por la guía tercera, ¿cachai? La guía cuarta. ¿Te fijas? Y tratar de. Siempre la idea, por ejemplo, cuando tú te vas a estudiar matemática, por ejemplo, cuando tienes prueba, entonces uno al final dice, no, si yo voy a estudiar y tomas toda la materia y estudias. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo en acompañamiento es tomar parte de ese tiempo autónomo que tú tienes para estudiar y revisar estas estrategias. ¿Cachai? Cosa de que después cuando tú vayas a tomar la guía 4, por ejemplo, la tomas, ¿cachai? Y dices, a ver, estos ejercicios los resolvimos en alguna parte. Buscas y estamos. Y eso te va a posibilitar resolver los demás ejercicios. Justamente sin que pase lo que describías tú, que así avanza hasta donde puedas avanzar nomás y si es que puedes, porque hasta donde entiendas nomás. ¿Cachai? La idea es tratar de revisar todos los ítems para que tengan las herramientas necesarias para poder trabajar más adelante. No, pero voy a intentar comprender mejor las cosas, igual no todo es negatividad. No, si no te preocupes, si yo lo entiendo así. No sé qué opinan los demás, si alguien más, aparte de Karina, pudiera comentar la situación. Pues a mí por mi parte no me complica ni la una ni la otra. No sé. Ya. A mí tampoco me complica. ¿Y los demás? A mí tampoco. De hecho, me he sentido más cómodo. Bueno, en mi opinión. Sí, por supuesto. Me complica. Geraldine. Que no me complica tampoco, profe, incluso siento que igual le explica bien, o sea, yo le entiendo y me cuesta mucho, pero le entiendo. Ya. No sé si alguien más quisiera comentar. Karina, créeme que yo voy a hacer todo lo posible para poder facilitarle a ustedes, ¿cierto?, el aprendizaje. Y en realidad eso es lo que estamos intentando hacer, ¿vale? Por eso, bueno, uno siempre tiene que tener estrategias para abordar los ejercicios, ¿ya? Y en general eso es lo que estoy tratando de hacer, tratando de hacer que ustedes adquieran nuevas estrategias, ¿ya? Porque se entiende justamente lo que tú planteas, que a veces se resuelven las cosas de una forma, a veces se resuelven las cosas de otra forma. Lo importante es tratar de el razonamiento, ¿cierto? Explotarlo, ¿sí? Sí, profe, no se preocupe. Ya. De todas maneras, igual me gustaría conversar contigo un ratito, unos minutitos, si es que puedes, ya terminada la clase. ¿Habrá inconveniente en eso, Karina? No, no hay ningún inconveniente, profesor. Ya, vale. Nos quedamos 5 minutitos nomás, ¿vale?
Profesor, ¿y cómo lo hago yo con el tema de...? Yo le mandé un correo de la asistencia, recién se me había caído el internet, pero ya se me restabilizó. Sí, Victoria, lo que pasa es que en tu caso no hay, yo no sé por qué no apareces en el virtual. Ah, ¿Cachai? chale. No me aparece en la asistencia. Tú eres de la sección 3, ¿cierto? Sí. Entonces tengo que resolver eso, pero no sé cómo. Entonces me tengo que conectar con un tercero, con una tercera persona, para Ah, que me pueda ya. dar los lineamientos, ¿vale? Pero lo importante es que hay constancia de que yo sí me he metido a sus clases, pues sí me ha visto aquí. Claro. Entonces yo creo que ahí lo que tú Vale. tienes que hacer es al final de la clase colocar presente en la sesión, ¿cachai? En el chat. Ah, Profe, vale. acuérdense que estoy Vale, profesor, lo voy a presente. empezar a hacer así entonces. Ya, lo voy a poner al Vale. tiro. Ya, no, ponelo al final de la clase, porfa, Victoria. Entonces así yo reviso el final y veo al tiro, Vale, tiro profe. estamos. Ya, muchas gracias. Ya, voy a dejar de compartir eso, ya, y voy a compartir donde estábamos, ya. ¿Por qué estoy recordando el cuadrado de binomio? Porque fíjate que la estrategia es justamente para completar cuadrados, el nombre lo dice, tengo que completar algo para que esto sea un cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso la necesidad de recordar cómo trabajan los cuadrados de binomio. ¿Ya? Entonces, al principio recordamos la fórmula del cuadrado de binomio, vimos un ejemplo para x más 2 al cuadrado, y ahora estábamos trabajando otro ejemplo, el x cuadrado más 14x más 49. ¿Por qué estoy tomando de nuevo los cuadrados de binomio? Porque estoy trabajando las estrategias que les pueden a ustedes indicar cómo factorizar el cuadrado de binomio. Entonces, la primera estrategia era, lo primero que había que hacer dentro de esta estrategia, ¿cierto? Era identificar los extremos y comprobar efectivamente que estuvieran al cuadrado, que fueran números que están al cuadrado. Y así lo comprobamos. Y lo segundo que habría que comprobar justamente es que el término del centro, al dividirlo por 2, me dé justamente los términos que encontré en el punto 1. Por ejemplo, ahí está el X y ahí está el 7. Entonces digo, perfecto. Entonces esto se factoriza como un cuadrado de binomio, como X más 7 al cuadrado. Bien, ¿para qué me sirve eso? Lo que acabo de hacer. Para justamente completar el cuadrado. Fíjate que aquí hay un P cuadrado más un 2P, pero aquí yo lo podría factorizar, ¿cierto? Una factorización simple, P factor de P más 2, y resolver, y encontrar el resultado del tiro, ¿cierto? Sin embargo, como bien resolver la ecuación completando cuadrados, aquí hay algo que me falta para que esto se transforme en un cuadrado de binomio. Me falta justamente el término último. Entonces aquí yo tendría que agregar algo para que esto sí se transformara en un cuadrado de binomio. Y justamente, como esto está igualado a 0, si lo agrego en un lado, también lo tengo que agregar en el otro lado. Entonces, ahora tengo que identificar cuál es el número que me falta ahí. En este caso podría ser simple encontrarlo, pero la primera chance es decir, a ver, el P es mi primer número y ese primer número ya se encuentra al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tengo que encontrar algún número que también esté al cuadrado, ¿sí? ¿Qué número va a ser ese? Y ahora me voy al segundo punto. En el segundo punto, ¿cuál era la estrategia que utilizaba? Dividía el término central en 2. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el término central en 2. 2P, y el 2 en el 2 cabe 1 por P. ¿Sí? Entonces, chequeo, y justamente el P está ahí. Me falta el otro término. ¿Cuál es el número que ando buscando entonces? El 1. Justamente el 1 es el que yo tengo que agregar. Y como se agrega el 1 al cuadrado, al lado izquierdo del signo igual, también tengo que agregarlo al lado derecho del signo igual. Entonces, ahora puedo decir justamente, esto corresponde a un cuadrado de binomio. P más 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1. ¿Sí? Luego de eso, acuérdense que la matemática es acumulativa, o sea, esto que estoy reforzando o aprendiendo ahora,
Lo voy a usar siempre más adelante. Eh, tengo el p más 1 al cuadrado, ¿cierto? Igual a 1. Recuerden que cuando yo trabajaba la ecuación irracional, si yo tenía una raíz, entonces yo elevaba al cuadrado para sacar la raíz. Ahora tengo un cuadrado. ¿Qué tendría que hacer para extraer el cuadrado? Aplicar raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces voy a aplicar raíz cuadrada, ¿sí? Y la raíz cuadrada va a quedar ¿cómo? Va a quedar raíz cuadrada de p más 1 al cuadrado igual a la raíz de 1. Habitualmente uno le pone, o muchos le ponen aquí más menos, y aparece como un más menos la raíz. Eso no es muy correcto que digamos, porque en realidad ahí estás como abusando del lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque aquí entra el concepto de valor absoluto. ¿Ya? Si yo tengo una raíz de cualquier cosa, de un número, y eso está al cuadrado, no hay problema, porque lo que está dentro tiene que ser siempre positivo mayor que cero, el a. Simplifico el cuadrado con el índice de la raíz y me va a quedar el a. Positivo, sin ambigüedad de que puede ser positivo o negativo. Sin embargo, cuando yo estoy en la situación contraria, cuando el a está dentro de la raíz, cuando el cuadrado está dentro de la raíz, aquí el a puede tomar valores positivos y negativos, porque como está el cuadrado siempre va a quedar positivo, ¿cierto? Entonces, cuando yo simplifico el cuadrado con el índice de la raíz, esto sale como el valor absoluto de a, ¿cierto? Y el valor absoluto de a va a tener dos chances, va a ser a si el a es mayor a 0 y va a ser menos a si el a es menor a 0. Y ojo que esto lo vamos a utilizar en las desigualdades. Entonces tenemos esas dos chances, ¿ya? Aquí, entonces, ¿cómo proceder ahora? Es que aquí nos pasa algo similar. Estamos en este lugar ahora. Aquí nos pasa algo similar, porque tenemos una raíz de algo que está al cuadrado. Simplificamos entonces justamente el 2 con el índice de la raíz y esto nos queda como valor absoluto de p más 1. Y la raíz de 1 es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el valor absoluto? Dos casos. ¿Sale como a o sale como menos a? Entonces, la primera chance va a ser que el p más 1 salga como positivo y la otra es que el p más 1 salga como menos p más 1. Y ahí estoy utilizando la propiedad del valor absoluto. Eso es igual a 1. ¿Cuánto me queda aquí? P igual a 1 menos 1, el primer p va a ser 0. ¿Sí? Y el otro aquí multiplico por menos 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar p más 1 igual a menos 1. Entonces el P2 va a quedar, el 1 que está positivo va a pasar negativo, va a quedar como P menos 2. Bien. Eh, bueno, le voy a volver a preguntar, Karina. ¿Fue claro o fue un poco confuso esa explicación? Y a los demás también en realidad, así les pregunto a todos. ¿Fue claro cómo trabajar la estrategia de la completación de cuadrados? Para mí sí. Sí, profe, Sí, entendí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser otra completación de cuadrados. Bien. Van a ser 2 minutitos para que todos puedan intentarlo. Ya. Ahí está. 2 minutos para que intenten completar el cuadrado. ¿Vale? 2 minutos.
Bien. ¿Alguien pudo lograr el ejercicio? ¿Pudieron o no? ¿O están en eso todavía? Aún estamos en eso. Ya. Segundos y lo comienzo a desarrollar. Ya, a ver, vamos a resolverlo. ¿Sí? Acuérdense, la primera chance es indicar si es que, bueno, primero, el primer término ya es claro que está al cuadrado, ¿cierto? Pero el segundo término no está al cuadrado. No hay un número que al cuadrado me dé 24 y además de eso, un cuadrado de binomio siempre tiene el último término positivo. Por tanto, descartamos inmediatamente que sea un cuadrado de binomio. ¿Qué quiere decir eso? Que este x cuadrado más 2x, yo tendría que sumarle algo, menos 24, y como lo hago al lado izquierdo, también lo hago al lado derecho. Tendría que sumarle algo para que fuera un cuadrado perfecto y pudiera completar el cuadrado. Entonces, la estrategia era, ¿cierto? Bueno, ese término está al cuadrado, ¿cierto? Es x. Ese término del que andamos buscando no sabemos. Y ese término del centro, recuerdan que lo dividimos por 2. En este caso tocó la misma situación, más simple, ¿cierto? Simplificamos y obtenemos 1 por x, ¿sí? Ahí encontramos el término justamente que andamos buscando y nuevamente es 1. Entonces queda como 1 al cuadrado. Luego de que se encuentra ese número, ¿cierto? Esto yo lo puedo asociar, ¿cierto? Eso. Bueno, además de que hay que agregarlo acá, ¿cierto? A la derecha y a la izquierda. Y esto queda finalmente como un x más 1 al cuadrado. Nuevamente x más 1. Menos 24 igual a 1. Porque 0 más 1 es... Y de hecho el menos 24 podríamos haberlo pasado de inmediato restando, ¿cierto? Y va a quedar 1 más 24. Para sacar el cuadrado de ahí dijimos que teníamos que extraer raíz. Cuando extraemos raíz, entonces va a quedar eso de x más 1 al cuadrado igual a la raíz de 25. Y esto, la raíz de 25 la conocemos, es 5, ¿cierto? Y aquí si el cuadrado con s sale como valor absoluto de x más 1. Como sale con el valor absoluto de x más 1, entonces teníamos, ¿cierto?, dos chances de que x más 1 fuera igual a 5 y la otra era que salía negativo, ¿cierto? Menos x más 1 fuera igual a 5. Aquí el x1 lo encontramos justamente y esto es 5 menos 1. Y acá multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Y obtenemos que x más 1 es igual a menos 5. Y el x también pasa, el x2 va a pasar como 5 menos 1. Entonces aquí obtenemos el x1 igual a 4. Y el x2 es igual a menos 6.
Y ahí están los términos con los que se completó el cuadrado. ¿Ya? En general, ese no estaba tan difícil. Hay unas completaciones de cuadrado que son pésimas. A veces son muy, muy complejas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a traer una de esas justamente que aparecía en la guía. ¿Ya? No son tan complejas, pero a veces sí lo son. Ya vamos a tomar el ejercicio. Vamos a tomar el ejercicio E. Aquí tenemos uno que es un poco más difícil. No sé qué tanto más, pero algo es, ¿cierto? Ese que está ahí. Entonces, ¿ustedes creen que pueden hacerlo, no? Vamos con 2 minutitos, 3 minutitos para que lo intenten hacer. ¿Ya? 2, 3 minutitos para que lo intenten hacer. Vamos, comencemos.
¿Ya? ¿Pasó el tiempo? Ya voy a... ¿Hasta dónde llegaron nomás? Voy a comenzar a resolver para que... Aquí había... Este ejercicio tenía seguramente algo que los podía perturbar en el desarrollo, ¿cierto? Bueno, primero claramente aquí, bueno, el p está al cuadrado, ¿cierto? Pero justamente el 3 no está al cuadrado. Tendríamos que agregar algo entonces, ¿cierto? Entonces aquí el p va a estar al cuadrado menos el 7p más algo, ¿cierto? Que tenemos que agregar. Más algo que agregar, más el 3 igual al 0. Y acá también tenemos que agregar lo mismo que agregamos al lado izquierdo, ¿cierto? Se agregan en ambos lados de la ecuación, siempre. ¿Qué agregar? Como lo hicimos en los anteriores, ¿cierto? Tomamos el término central, en este caso el 7p, y lo dividimos por 2, ¿cierto? Si lo dividimos por 2, eso va a quedar como 7 medios por p, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el término que andamos buscando? 7 medios. ¿Qué significa eso? Que el término que tengo que agregar aquí van a ser 7 medios al cuadrado. 7 medios al cuadrado. ¿Preguntas hasta ese punto? ¿Hay preguntas hasta ese punto? No, profe. No, profe, no hay preguntas. Está bien hasta ahí. Ya, los demás, los demás. No, profe. No, profe. Ya, gracias. Entonces, después de eso, inmediatamente yo sé que aquí no es necesario en esta primera parte desarrollar ese cuadrado, porque yo asocio, ¿cierto?, eso, e inmediatamente yo sé que eso va a ser P, fíjense que el signo es negativo, por tanto va a ser P menos 7 medios al cuadrado. Comprobémoslo para que no nos quede ninguna duda. Primer término al cuadrado, P cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado, 49 cuartos, ¿cierto? Entonces, si simplificamos S con S, me va a quedar el P cuadrado menos 7P. Y ahí justamente aparece el 7P, que es el término central, ¿cierto? Entonces, está bien. Está bien el término que andamos buscando. Y esto va a quedar igual a 7 medios al cuadrado de esos 49 cuartos, más 3, ¿sí o no? Recordar que el 3, si yo lo quiero escribir como cuartos, sería lo mismo que escribir 12 cuartos, ¿sí o no? Entonces esto sería P menos 7 medios al cuadrado. Profe, ¿el 3 no pasa negativo? Sí, pues. Gracias. Sería 49 cuartos menos el 3 que está representado por 12 cuartos, ¿cierto? Entonces aquí podemos extraer raíz. Esta resta, ¿cuánto da? 49 menos 12 da 37 cuartos, ¿cierto? Y aquí me va a quedar como raíz. Y acá me va a quedar la raíz de P menos 7 medios al cuadrado. ¿Ok? Se simplifica el índice con el exponente y esto sale como valor absoluto de P menos 7 medios. Igual a ¿cuánto sería aquí? Aquí sería raíz de 37 porque ese no tiene descomposición. Pero el 4 sí, entonces el 4 sale como una raíz, como 2, ¿cierto? De aquí tenemos dos chances, ¿cierto? De que P menos 7 medios sea igual a raíz de 37 medios. Y la otra es que menos
menos P menos 7 medios sea igual a raíz de 37 medios. Aquí el P va a ser igual a, bueno, el 2 va a quedar aquí, ¿cierto? Va a ser raíz de 37 más 7. Porque el 7 medios pasó sumando. A ver, lo voy a pasar sumando mejor para que no... Va a quedar raíz de 37 medios más 7 medios. Ahí está el P1, ¿cierto? Esto vamos a multiplicar por menos 1, entonces va a quedar P menos 7 medios igual a menos raíz de 37 medios. Eso implica que P2, este va a ser P2, ¿cierto? Va a quedar como, voy a dejarlo positivo primero, 7 medios menos raíz de 37 medios. Esa es una forma de dejarlo, la otra forma es que yo puedo, ¿cierto? Yo puedo sumar esas dos expresiones. Entonces P1 quedaría como raíz de 37 más 7 dividido en 2. Y P2 quedaría como 7 menos raíz de 37 dividido en 2. Y esa es la famosa completación de cuadrado. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, señoritas, por favor? ¿Alguna duda al respecto? Bien. Ok, es la 1:20, nos quedan 10 minutitos de trabajo. No sé qué más podrían ustedes tener problemas de la guía 4. Voy a dejar de compartir ahí un momento. Enseguida voy a subirle esto aquí al chat para que lo puedan descargar de inmediato. Pero estamos aquí, en la guía 4. ¿Sí? Ya resolvemos, de los 3 primeros ítems ya tenemos más o menos, lo tenemos más o menos trabajado, ¿cierto? La primera parte tiene que factorizar. Le hemos dado harto espacio a la factorización en estos bloques. Luego completamos cuadrados, ¿cierto? Y usamos la fórmula. ¿Habrá algo más que quieran revisar ustedes de esta guía, de la guía 3? ¿Alguien? Profe, ¿Sí? estaba haciendo el ítem 2, ¿cierto? Hagamos una del ítem 3. Hicimos el ítem 2, que nos enfocamos mayoritariamente en el ítem 2, que era completar el cuadrado. Hicimos uno del ítem 1 e hicimos uno del ítem 3. El de... ya lo vi. Bien, la guía, ¿a quién necesita algún problema, dices tú? Aquí quedan problemas y estas ecuaciones que son un poco más compuestas. Problemas. No sé cuál, pues. Que tenga más complejidad a su vista. Eh, mm, Muchos tienen problemas con la resolución de problemas, ¿o no? Valga la redundancia. No, profe, tengo problemas con Sí. todo. ¿Cómo? ¿Tiene problemas con qué? ¿Todo dijo?
Ya, si no se comunican es difícil poder determinar dónde más los puedo ayudar, po. A ver, Me cuestan un poquito, profe, a mí. los problemas. Sí. Ya. ¿Y a los demás cómo andan con los problemas los demás? Mal, profe. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer la próxima semana, ya, ya sé lo que vamos a hacer. La próxima semana vamos a trabajar, bueno, a ustedes la profe les pide que suban las guías, ¿cierto? Resueltas. Y son pocos los que lo hacen, ¿cierto? No todos lo hacen, ¿o sí? Profe, pero pregúntale a los que están aquí, ¿quién ha subido la guía? Mejor. Vamos a hacer entonces, gracias Karina, vamos a hacer entonces, porque ya que no hablan, muchos no hablan, eh, vamos a hacer una encuesta. Por favor, respondan la guía a la pregunta del chat. Sí, Karina, ¿ibas a decir algo más? Sí, que por favor sean, ¿cómo se llama? Transparente y que digan quién ha subido toda la guía. Todas. La guía completa de la profe. Ya, sí, sí, ya, pero en general va ganando el no, ¿sí? Porque, ya. Otra pregunta tengo, ¿cuándo es la prueba? ¿Cuándo tienen la próxima prueba? ¿A la Ay, vuelta del no. receso? Todavía no hay fecha. Ya. Escucha, la persona que sí subió la guía está como en minoría. Ya, hay varios que no la han subido. Profe, Sí. no, Dígame. a mí no es porque me guste alegar o cualquier cosa, es porque me interesan mis estudios y yo soy sincera, si no sé si a alguien les va a llegar a molestar o no, pero yo digo las cosas como son, soy súper transparente y si yo no entiendo algo lo digo y lamentablemente me cuesta mucho entender por este método y por eso algunas veces no le respondo las cosas que usted me pregunta, de Karina, ¿entendiste? Porque no lo entiendo, profe. Ya, Lamentablemente no es culpa suya, porque ustedes intentan hacer su mayor esfuerzo, pero no son las circunstancias y la forma de estudiar que no me puedo adecuar. Y yo sé que hay muchos compañeros que les pasa, pero quizás ellos no son como yo y no les gusta andar diciendo las cosas. Karina, pero ¿eso te pasa solo con el acompañamiento en matemática o te pasa en No, términos en general? no, si no es solo eso, es en general. No te gusta Sí, la modalidad no presencial? no me gusta. Si no estuviera obligada a seguir con el año, yo creo que lo hubiera congelado. Pero estoy obligada. ¿Obligadas porque en tu casa te obligan? No, por el tema de la gratuidad. Ya.